Trabajo de la Comisión de Gobernación y Legislación, hoy 5 de noviembre de 2020, aquí en la sala Sergio Brown, para continuar con el análisis del reglamento, de la propuesta de reglamento de la sindicatura municipal. Está presente el regidor Julio César Díaz Félix y un servidor José Félix Ochoa. Somos 2/3 partes de la Comisión de Gobernación y Legislación, por lo cual contamos con quórum legal para sesionar. Agradezco al licenciado Juan, a Francisco Magdaleno y al licenciado Eduardo por asistir, ellos dos por parte de la sindicatura, el licenciado Eduardo por parte del jurídico, para seguir con el análisis de este reglamento. Sin más por el momento a mi parte, pues procedemos a la parte que nos quedamos en la sesión anterior, que era en el capítulo quinto, que anteriormente era el... Sí, no, parece que nos quedamos en el capítulo quinto. Sí, el capítulo así quinto del proyecto. Así es. Continuamos. Bueno, le vamos a dar la lectura de artículo por artículo como lo hicimos la última sesión. Este capítulo quinto se titula de las atribuciones y facultades específicas de la Dirección de Responsabilidades. Vamos a señalar que este capítulo cambió de orden en el reglamento vigente de la sindicatura. En el reglamento vigente de la sindicatura está ubicado en el capítulo cuarto y se titula de la misma manera. Iniciamos con la lectura. Artículo 19. La Dirección de Responsabilidades ejercerá las facultades, obligaciones y atribuciones inherentes a la autoridad substanciadora y a la autoridad resolutora de conformidad con las disposiciones previstas por la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja California, la Ley de Seguridad Pública del Estado, el reglamento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para el municipio de Playas de Rosarito y en las demás disposiciones legales que resulten aplicables. Ese artículo es el fundamento meramente. Sí, es lo que le permite o de donde salen las atribuciones de esta dirección. Artículo 21. Corresponde al titular de la Dirección de Responsabilidades el despacho de los asuntos siguientes. Antes de que avances. Es el artículo 20, ¿verdad? El que leí fue el 19, Ajá. séptimo del artículo del reglamento vigente. No, más bien el que leíste fue el del propuesto. Sí, el propuesto. Sí, ajá. Sí, es lo que se está leyendo. Ah, ok, es que dice artículo 21. No, 19. Ajá. No, sí, este es el de 19, leíste el 19. Sí. Sí, el 20. Sí, sigue el 20. Ah, bueno, sí, es que aquí dice 21. Y como acá tengo la anotación de anterior ¿Dice artículo 21? 20, es que se habían recorrido, acuérdate. Ah, ok. Sí, no lo recorrí, este es el 20. Sí. Ok. Si quieres saber. Ok. Fracción primera. Llevar a cabo la substanciación del procedimiento administrativo de responsabilidades a los servidores públicos de la Administración Pública Municipal y dictar las resoluciones correspondientes de conformidad a las disposiciones previstas por la Ley de Responsabilidades del Estado, la Ley de Seguridad Pública del Estado de Baja California, el reglamento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y las demás disposiciones legales que resulten aplicables. Fracción segunda. Solicitar por oficio a las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal la información y documentación necesaria para la integración de los procedimientos administrativos que realicen. Fracción tercera. Informar al síndico procurador cuando durante la substanciación del procedimiento administrativo se desprenda la presunta comisión de ilícitos sancionados por la legislación penal. Fracción cuarta. Coordinar y supervisar las actividades del personal bajo su mando para que estos cumplan con sus responsabilidades y funciones con apego a los requerimientos establecidos en leyes, reglamentos y demás disposiciones administrativas. Fracción quinta. La expedición de constancias de no antecedentes de responsabilidad administrativa a petición de la parte interesada previo el pago de los derechos correspondientes que señale la Ley de Ingresos del municipio de Playas de Rosarito, Baja California, vigente. Fracción sexta. Expedir copias certificadas de los documentos que obren en sus archivos cuando resulte procedente. Y fracción séptima, las demás que en el ejercicio de sus facultades le encomienda el síndico procurador. Que te vayas más rápido. ¿Perdón? Antes de que vayas al siguiente artículo, déjame nomás. Anteriormente, ¿qué artículo era este? El 7.
artículo 20. A ver si sigue el artículo 21, ¿no? Señala, la Dirección de Responsabilidades para el cumplimiento de sus atribuciones y facultades tendrá la siguiente estructura. Fracción primera, Departamento de Substanciación. Fracción segunda, Departamento de Resoluciones. Y fracción tercera, Departamento de Notificadores. Actualmente está así ya, ¿no? Sí, actualmente se trabaja así. ¿Tú estás en esa dirección? Así es, en la Dirección de Responsabilidades. ¿Alguna pregunta, rápido? ¿O podemos continuar? Artículo 22 no. Okay. Estructura. Artículo siguiente. El Departamento de Substanciación de Procedimientos contará con un titular, el cual supervisará, organizará y dará cuenta de los procedimientos a su cargo. Asimismo, dicho departamento tendrá las siguientes atribuciones. Fracción primera. Substanciar el procedimiento de responsabilidades administrativas de los miembros policiales. Fracción segunda. Recibir el informe de presunta responsabilidad administrativa de los funcionarios públicos a que se refiere la Ley de Responsabilidades del Estado de Baja California de parte del Departamento de Investigación. Fracción tercera. Emitir acuerdo de inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa que corresponda. Fracción cuarta. Ordenar el emplazamiento del presunto responsable. Fracción quinta. Solicitar mediante exhorto la colaboración de las secretarías, sindicaturas, órganos internos de control o del tribunal para realizar las notificaciones personales que se deban llevar a cabo respecto de aquellas personas que se encuentren en lugares que se hallen fuera de su jurisdicción. Fracción sexta. Dictar las medidas cautelares correspondientes de acuerdo a lo establecido en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado. Fracción séptima. Dictar medios de apremio para hacer cumplir sus determinaciones conforme lo establece la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado. Fracción octava. Certificar día y hora de los acuerdos colocados en los estrados respectivos para efecto de su notificación. Fracción novena. Señalar fecha, lugar y hora para efecto de desahogar las audiencias o diligencias que procedan a efecto de que las partes en el procedimiento de responsabilidad ejercen su derecho de audiencia y defensa de conformidad a las disposiciones previstas por la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y demás disposiciones legales que resulten aplicables. Fracción décima. Desahogar los medios de prueba ofertados por las partes siempre que estos sean admisibles de conformidad a las disposiciones previstas por la Ley de Responsabilidades del Estado y demás disposiciones legales que resulten aplicables. Fracción 11. Mantener actualizados los expedientes a su cargo, llevando a cabo las diligencias necesarias para asegurar el avance del procedimiento. Fracción 12. Ordenar que se realicen las notificaciones que correspondan a cada una de las partes en los procedimientos de responsabilidad administrativa de conformidad a las disposiciones previstas por la Ley de Responsabilidades del Estado y demás disposiciones legales que resulten aplicables. Fracción 13. Constatar que cada expediente esté debidamente sellado, foliado y rubricado antes de integrarlo a firma al síndico procurador. Fracción 14. Informar al director de responsabilidades cuando durante la substanciación del procedimiento administrativo se desprenda la presunta comisión de ilícitos sancionados por la legislación penal. Fracción 15. Las demás que en el ejercicio de sus facultades se le otorguen de conformidad a las disposiciones previstas por la Ley de Responsabilidades del Estado y demás disposiciones legales que resulten aplicables. Fracción 16. Las demás que en el ejercicio de sus facultades le encomiende expresamente el síndico o el director de responsabilidades. ¿Anteriormente qué artículo era este? Este artículo anteriormente era el artículo 9. Cambia el nombre, anteriormente se llamaba Departamento de Instrucción y derivado de la reforma que hubo a la Ley de Responsabilidades y entraba en vigor esa ley, se le denomina ahora Departamento de Substanciación, toda vez que la ley establece que debe de haber una unidad investigadora, un departamento de substanciación y un departamento de resolución. En ese sentido, por eso cambia el nombre y se aumentan también las facultades de esta dependencia, todas ellas avaladas y adecuadas a lo que marca la Ley de Responsabilidades. En el quinto, dice solicitar mediante exhorto la colaboración de las secretarías, sindicaturas, órganos internos de control o del tribunal. Estamos hablando del tribunal administrativo, ¿no? Pero el exhorto es
existe autoridad entre mismos en la misma jerarquía. Así es. Entre órganos internos de control. Ok, pero de la misma jerarquía, ¿no? Entonces, no puede ser por exhorto al tribunal, porque el tribunal no tiene la misma jerarquía que el órgano de control. A mi punto de vista aquí es no manejar exhorto, a lo mejor nada más poner solicitar colaboración de las secretarías, porque entonces si sindicatura le pide un informe al tribunal sería por despacho. Ok, sí. Sí, me parece bien. Un superior, un inferior a un superior. Sí, también, en otros también que le pusieron exhorto, pero no me acuerdo. Igual, checan. Sí, no, me parece bien, Lick. Entonces se borraría o se propone eliminar la palabra mediante exhorto, que diga solamente solicitar la colaboración y que continúe la redacción normal. Entonces quedamos que era anteriormente el artículo 9. El artículo 9, así es. Y era el departamento de instrucción de procedimiento, se llamaba anteriormente. O sea, en el actual así está, pero en la ley ya cambió. En la ley de responsabilidades ya se contempla, no propiamente que se llame así, fue una denominación que nosotros le dimos, nada más para que se ajustara con las definiciones que establece la ley de responsabilidades. ¿23 fracción qué? Bueno, aquí yo lo tengo marcado como 23, pero me parece que es el artículo 22, fracción quinta. Porque me comentan que se recorrió. ¿El departamento de sustanciación de procedimientos? Así es. Sí, es correcto. Yo lo tengo como 23. Sí, vamos a... ¿Qué? 23 fracción, quinta. Quinta. Solicitame de exhorto lo que comentaba, entonces cambia de exhorto a... Se elimina mediante exhorto y queda como solicitar la colaboración de las secretarías, sindicaturas, solicitar la colaboración de las secretarías, sindicaturas y órganos internos para realizar las notificaciones personales que se deban llevar a cabo respecto a aquellas personas que se encuentren en lugares que se hallen es de como de me encontré sucesivamente que se encuentren, ¿no?, fuera de su jurisdicción. Digo, no cambia mucho sentido, pero alguien no me suena como... Sí, se puede sustituir. Lo que estaba también pensando. Sí, es que alguien es como de me hallé esto, ¿no? Me lo encontré. No de que la persona se encuentra en. Que se encuentren en lugares fuera de la jurisdicción. Y también, bueno, considero que sería prudente donde sea del tribunal, pues poner el nombre completo. Sí, también. Que se puede... El tribunal, no sé cómo estamos hablando. En lugares fuera de su jurisdicción, ¿verdad? En lugares fuera de su jurisdicción. Y sí tiene razón lo que dice Félix, porque solo dice órganos internos, control o del tribunal. ¿Cómo se llama ese tribunal? El Tribunal Estatal de Justicia Administrativa. No está descrita en la... bueno, no, yo no recuerdo si trae descripción de ¿Como glosario? Sí. Que yo recuerdo municipio, no se ayuntamiento, agregó. presidente, sindicatura, síndico, unidades administrativas, autoridad investigadora, autoridad licenciadora, autoridad resolutora, dependencias, entidades, No. para municipal control y reglamento, que le van a agregar por cierto la ley. Entonces sí es conveniente que se ponga Tribunal Estatal de Justicia Administrativa. ¿Alguna otra observación, regidor? ¿Apenas iban hacia abajo o ya terminaron este Terminamos ese artículo. No, adelante. Perdón que me regrese poquito. Se elimina la palabra... Se elimina del quinto, nada más va a quedar, se elimina mediante exhorto. Y queda solicitar la colaboración de las secretarías como sindicaturas. Sí, de la... ¿El párrafo qué? Nomás póngale de la fracción quinta. Se elimina exhorto. Mediante exhorto se elimina. Se agrega Tribunal Estatal de Justicia. Se elimina
Exhorto. La palabra mediante exhorto. ¿Es que no se puede exhortar a una autoridad superior? Exhorto es entre autoridades del mismo nivel. Y despachos es de un superior a un inferior. ¿Van a dejar la ley o van a poner ley de responsabilidades? Habíamos quedado, ¿dónde me queda? Que si se ponía la ley aquí en el glosario este que hablábamos, Sí, se puede sustituir pues ya todas nada esas. más pones ley, porque aquí en la fracción séptima dice ley de responsabilidades. Si la ponemos tendremos que poner ley de responsabilidades administrativas. ¿En cuál fracción, regidor? En la fracción 7 del mismo artículo que estamos Dentro viendo. de ese artículo se repite Ah, varias veces la palabra ley. Entonces, como lo propone la regidora, se puede agregar en el artículo 2, me parece. Se supone que era una observación, ¿no? En Sí, el- porque En el artículo 3 se puede agregar como definición, ya fuera a lo mejor como última fracción, la palabra ley y poner 2 puntos, ley de responsabilidades administrativas, bla, bla. Sí, de hecho ya se ha hecho la y observación. ya no nombrar la quinta fracción. Así es, ya nomás Nada, pones poner la ley. Exacto. Así es. Ok. Nomás las otras leyes que citan las Que sean diferentes y que se utilicen una o 2 veces escasamente. Ok. Certificario, no recuerdo por qué, no. También se va a agregar Tribunal Estatal de Justicia Administrativa. Ese nada más se nombra una. Se puede agregar, o sea, en el mismo tenor, se puede poner en las definiciones tribunal y ahí definirlo, tribunal estatal, bla, bla, Entonces ya bla. la fracción nada más va a decir tribunal. Ya nomás ¿no? ahí diría Ok. tribunal. Ahora, si nada más lo mencionan ahí, pues nada más. Lo ponemos completo. Nada más completo y ya. Ya Si se terminando menciona eso, ya varias lo veces, checamos. pues, Ajá. Ok. señalará la fecha, lugar y hora para efectuar la publicación. Y que abajo otra vez está ley de responsabilidad. Sí, se Aquí sí repite la- varias aquí sí veces. la pusiste completa. En la misma En el fracción. Y séptimo. demás disposiciones legales. Ah, sí, en el La séptimo palabra ya lo vemos. Sí, pero digo, si Completo, tienes ajá. razón, aquí ya viene, aquí sí la mencionaron completa. Desahogar los medios de prueba adoptados por las partes, claro. ¿En H? Sí, con doble Sean emisión de por la palabra. otra vez de responsabilidades completo te va a reducir espacio incluso. Mantener actualizados los expedientes a su cargo, ordenar que se realicen las notificaciones de la ley otra vez, constatar que cada expediente esté debidamente sellado por el antes de ser entregado al firma del síndico. Vamos a hacer una fracción. No tiene un chiste que no. Aquí en la fracción 13, ¿De cuál artículo? del mismo, ¿Del mismo? sí, no le he cambiado aquí. Que Dice, como ley, constatar que cada expediente esté debidamente sellado, foliado y rubricado antes de integrarlo a firma del síndico. Es decir, este departamento la de ley de sustanciación, responsabilidades administrativas del Estado. de eso estamos hablando, ¿eh? Ujú. Controlar con supervisar y hará todo eso. ¿A qué se refiere? O sea, tú traen el caso, lo investigan, lo preparan. Que cada actuación esté integrada debidamente en el expediente y la misma esté foliado, sellado, rubricado. Son- Pero, ¿por qué Cuando cómo usted sellado? cuando usted empieza a formar un expediente, es su folio, ¿no? O su carpeta. carátula, Sí, su sí, parte sí, posterior. todo, ¿verdad? Entonces debe ir, cada hoja de llevar Sí, un número. sí, eso sí lo entiendo, pero ¿por qué dices? Ok, ya, perdón. Yo relacioné sellado de que lo metes en un sobre y lo sellado. cierras. No. ¿Cómo? ¿Para qué? No. No, ya. Sellado de... No sería de sellado, con es sello. entre sellado. Sí, es Es sí. entre sellado, es entre. Entre El que hoja y agarra la hoja. hoja, ajá. Lo que vienen a aprender aquí. Es que sellado yo me quedé, sí. Si dice entre sellado, pues ya entiendes que va en los folios, ¿no? Entre cada folio y luego entre cada actuación. Entonces, ¿cómo sería lo correcto? Entre sellado. Entre sellado en vez de sellado. Ujú. Ok. Y yo pensando, ¿y para qué lo sellan si lo va a abrir el síndico para firmar? Sí, porque dice, antes de integrarlo a firma del síndico. Informar al director de responsabilidades cuando durante la sustanciación del procedimiento administrativo se desprenda la presente comisión. El informe. Entonces, por la legislación penal solamente
A ver. Informar al director de responsabilidades cuando la sustanciación del procedimiento administrativo se desprenda de la presunta comisión de ilícitos sancionados por la legislación penal. O sea que empezaron investigando un ilícito administrativo y determinaron que salió una causa nosotros penal. nada más nos tenemos que ajustar a lo que marca la ley de responsabilidades, cuestiones administrativas, digamos, pero la propia ley establece que si advertimos una posible comisión de algún delito penal, lo tenemos que hacer, en este caso, el departamento de substanciación al jefe inmediato, que es el director de responsabilidades, y a su vez al síndico. Sí, claro. Las demás tienen el ejercicio de secretario sobre todo con conformidad con el mismo, la ley de responsabilidades otra vez, no. Las demás tienen el ejercicio de secretario la encomienda expresamente 5, no. Ahora sí es. Me disculpo por llegar tarde, pero yo me dormí pensando que era a las 10, Rosalinda me despertó diciendo que era a las 10, y después dije, a mí se me hace que lo puse a las 9 y algo así. ¿Te acuerdas ayer que hablé? Lo que pasa es que cuando voy a dedo por Lucy. Yo Yo no a las tenía 9 que de la mañana y la agenda ya la programó a las 10. Y yo dije, ahora sí voy a llegar temprano. Ajá, en el pizarrón pusieron a las 10. Pero yo lo corregí ayer de comer. Pues ya, bueno, eso ya lo digo en otro momento. Pero ya, digamos. Estamos aquí. Ok. Bueno. ¿Continuamos? ¿Artículo 24? Sí. Muy bien. Artículo 24. El Departamento de Resoluciones contará con un titular, el cual supervisará, organizará y dará cuenta de los procedimientos a su cargo. Asimismo, dicho departamento tendrá las siguientes atribuciones. Fracción primera. Verificar que se hayan concluido todas las etapas del procedimiento administrativo y que el expediente se encuentre en la etapa procesal relativa al dictado de la resolución que en derecho corresponde. Fracción segunda. Devolver el expediente al Departamento de Substanciación de Procedimientos en los casos que se advierta la falta de cumplimiento de alguna de las etapas procesales correspondientes a la substanciación. Fracción tercera. Elaborar el proyecto de resolución de los asuntos que le sean turnados por el Departamento de Substanciación de Procedimientos, presentando dicho proyecto de resolución al director de responsabilidades. Fracción cuarta. Ordenar que se realicen las notificaciones que correspondan a cada una de las partes en los procedimientos de responsabilidad administrativa, conforme a las disposiciones previstas por la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y demás disposiciones legales que resulten aplicables. Fracción quinta. Realizar el acuerdo de archivo correspondiente al término del procedimiento administrativo. Fracción sexta. Organizar y supervisar el registro de servidores públicos sancionados. Fracción séptima. Las demás que en el ejercicio de sus facultades le encomienda expresamente el síndico o el director de responsabilidades. ¿Hasta aquí alguna duda? A ver. Sí. ¿Perdón? Quedó Ah, quedó nada más. Aquí sí van a usar el criterio de... sí, ¿Cómo le llaman? sí, lo que pasa es que en el reglamento actualizado que le envié el regidor ya viene con el la. Y en otros pueden. Ajá. Sí, es que, es que el diagonal se lo pusieron después de la E, o sea, se comieron una letra. Pero no es para cuando quieras hacer. Oh, pues, Ok, aquí. Sí, ya vi dónde. Ya dije, ¿por qué lo va a regresar? Lo va a regresar. Sí, lo va a regresar si ve que alguna de las etapas del proceso no se cumplió. Así es. De una jalada de orejas. Elaborar el proyecto de resolución, en caso de que no haya procedido bien. Ordena que se realicen las notificaciones, ahora sí, se les responsable, se notifican. Realizar el acuerdo de archivo. Realizar el acuerdo de archivo correspondiente al término de que ¿qué es el acuerdo de archivo? Si una vez que está resuelto el procedimiento, independientemente de si hubo sanción o no, que se decrete el archivo del expediente como ya terminado. Que se adjunte el acuerdo, ¿no? Uh-huh. En autos del expediente. Pues que El ya está archivo es terminado como el proceso. como que en el archivo ya no hay nada más que hacer. En el procedimiento. Realizar el acuerdo de archivo. Uh-huh. Pues sí, porque ya se acabó, ¿no? Archivo. Organizar y supervisar el registro de servidores públicos sancionados y las demás. Qué poquito hace este. Sí, oye, pues del artículo 23, fracción... hace 16 octava. cosas, ¿no? Hace 7 cosas. Pues de una vez que se le agregue para la igualdad de género, porque ustedes están usando el mismo criterio en todos los... ¿En cuál, perdón? En el artículo 23, fracción octava.
constatar que cada expediente esté debidamente sellado, foliado y rubricado antes de integrarlo firma a él o la síndico, ¿no? A ver, O sea, el mismo criterio Sí, de... no, está todo revisado. ¿Dónde está leyendo? el departamento de En la sustanciación. sustanciación. Ah, ok. Constatar que cada expediente se sella y firma de integrarlo a firma de el síndico o la síndico. Yo creo que ahí sería más bien síndico y entre paréntesis después a. Ah, ¿sí? Okay. Pues como sea, nomás puse el mismo criterio de los otros. Eso es un No, porque son 3. comentario. Bueno, en el 4 ya. Póngale más trabajito donde hace 8 actividades, 7 actividades. Póngalo a corregir eso del lenguaje inclusivo. Sí, por favor. Departamento. No me haga caso, Sí. licenciado, no me haga No, caso. pues, te diré que El departamento la no. diputada de Igualdad de Género sí me comentó que ya había que los reglamentos, si le podíamos hacer el favor, porque todavía no, ellos no tienen los Es que hay una acuerdos en comisión mano. en la Cámara de Diputados, ¿verdad? Sí. Que Pues aquí nuestra compañera del MC debería ya exhortar, a ver si se dice exhortar, ¿verdad? A que vinieran cuestiones de un rollo que hay de cuestiones de igualdad, porque sí es cierto que Pues por lo menos a que expongan los manuales que, por ejemplo, están en el Congreso de la Unión. Claro. Hay unos manuales que hablan del lenguaje inclusivo, de legislación Hay muchos. inclusiva, etcétera. No fue el que se usó para el reglamento interior nosotros del usamos ayuntamiento. para el reglamento interior del ayuntamiento, hay uno que es bien interesante que viene desde la ONU y que habla específicamente de las cuestiones gubernamentales. Que no se utilice el género masculino para cuestiones en donde hay ambas partes. Seguir siendo el presidente cuando ya hay presidentas, hay gobernadoras, hay regidoras. Entonces ya cuando lo ves que a nivel internacional lo están pues exhortando, porque esto es un exhorto, pues no nos cuesta nada, la verdad. Sí, no, por eso digo, o sea, que vinieran a exponer eso, esos manuales por lo menos, ¿no? Como usted decía, que hicieran un rollo de... Por ejemplo, para que quede de una vez asentado. Por ejemplo, voy aquí a citar una fracción. Las demás que en el ejercicio de sus facultades le encomienda expresamente el diagonal la síndico. ¿Ya está subsanado eso? No, pues que sí. Porque No, síndico. No, está bien, la síndico, es que sí, ¿verdad? la síndico, Ajá. el síndico. Entonces, sí, Ya con para el mí. artículo estás diciendo que es una mujer, Ajá. pero como la palabra, bueno, es que hay algunas que no se acomodan del todo, porque lo vimos cuando trabajamos ese reglamento, entonces algunas tienen que quedar el síndico, pero fíjate, si dices el síndico o el síndica, no aplica. Ajá, no, El la síndico o sí. síndica, para que... Ok, entonces sería el la síndico y luego Y entre con la- paréntesis a. Por ejemplo, en el caso de Director, directores, ahí sí sería la la- directora. El director o directora, pues es que mira, ¿quién te va a decir que está mal? No, es que La Real ¿Para qué? Academia de Para la el- Lengua para ellos lo Española, aplicaría. no, espérame, la Real Academia de la Lengua Española es probable que te lo critique porque ya ha sacado Pero es desplegados de... inclusivo, o sea, viene siendo el mismo, o sea, el fin es el mismo. Pues es que si vas a ser La síndico, inclusivo, tienes que ser el el- síndico o la síndico. Es que el nombre del puesto es síndico, ¿no? El nombre del puesto. Ujú. El nombre del puesto Es el sería puesto el titular De la de sindicatura. la sindicatura. Ese es el puesto. Pero la ley del régimen, por ejemplo, Es que síndico ya tiene dice género. el puesto lo genera la ley del régimen, por ejemplo. Dice síndico procurador. Sí, pero tampoco Es el nombre del puesto en sí mismo, no el género. Como usted decía, Mira, todo el género lo da el emanó- artículo Todo previo. emanó, y ni siquiera por estas posiciones, emanó del concepto de presidente, cuando empezó todo este revuelo, que si era correcto decir presidenta, pues la RAE decía que no,
Pero fue tanta la presión que, ¿sabes qué? Sí lo aceptaron, lo metieron no sé cómo le dicen, como ahorita que metieron la palabra cruzazulear la RAE en el de, como... Está en estudio. Ajá, lo metieron y lo aprobaron. Después lo bajaron, pero dijeron, ¿Cruzazulear? igual es correcto. ¿Del equipo de Cruz Sí. Azul? Sí. Ay, Dios mío, si meten esas contadas. No, entonces, pero es que la RAE, y yo investigué porque hace unos años, si traíamos en la universidad, mejor traíamos este tema, y un profesor decía, es presidente, porque es un ente, y así tal cual, y tenía razón. A final de cuentas, la RAE dice después, ¿sabes qué? Es correcto decir presidente. Nada más hay que hacer la diferencia. La Real Academia de la Lengua Española sigue sin aceptar muchas cosas. Así es. Pero ya tenemos una Real Academia de México que ha aceptado ya bastantes cambios en nuestro lenguaje, y creo que es lo correcto, porque en España se habla el castellano. Nosotros ya con los años que llevamos de ser independientes de este país español, pues creo que nuestro lenguaje se ha nutrido y es parte del crecimiento. Las leyes emanan de la historia. Una de las fuentes de la ley es esa, ¿no? Cómo va la sociedad cambiando, y con base en eso, las leyes se van o generando según el acto social o modificando. Entonces, ¿por qué no habríamos de dejar las cosas para que quien lea? Porque esa es otra. El hecho de que esté plasmado en una ley, en un reglamento, no quiere decir que te va a costar decir el presidente o la presidente, porque cuando usamos las leyes, lo que hacemos es fundamentar con el artículo. Con base en el artículo primero, fracción fulana, y ya. Muy pocas veces reescribimos todo, ¿no? Muy pocas veces, solo lo argumentamos con el número y la fracción y la ley. Entonces no es una cuestión de que, está muy complicado leerlo. Quien le toque leerlo, pues sabrá si hace uso de decir él o la presidenta. O la presidenta. En este caso, o en este momento de nuestro municipio, estamos con la seguridad de decir la presidenta. Sí, no, mira, aquí en la página de la RAE hacen consultas semanales. En la consulta del 24 al 30 de junio de 2019 está la consulta, es la presidenta o la presidente. Y dice, aunque presidente puede usarse como común en cuanto al género, la presidente es preferible hoy usar el femenino, presidenta. Está documentado por primera vez en español desde el siglo XV y registrado en el diccionario académico de 1803. Fíjate, más de 200 años ya. No era aceptado, pero la misma RAE te está diciendo que es preferible decir la presidenta, y de ahí pues emanan todos los demás puestos que puedan ser mujeres. Entonces en este caso pues no pasa nada, no pasa nada, al contrario, fomentamos. Y si alguien hace un oficio, por ejemplo, y lo escribe, usa lenguaje inclusivo, no le va a restar ni legalidad ni legitimidad. Igual nos vamos acostumbrando. Si lo quieren usar bien, si no lo quieren usar también está bien. No hay sanción. Pero no va a haber sanción, no te va a perjudicar absolutamente nada, pero sí motivamos Nada más tener mucho cuidado cuando usas el presidente y la presidenta en esos ¿cómo se llaman esos? Sí, porque hay una distinción. Sí, de no enmarcar que hay dos. No, pues que lo autorizara el presidente o presidenta. A ver, trata ahí también, es un detalle a analizar, porque quiere decir que no lo aprueba el presidente, pero sí puede autorizar una presidenta. Entonces, no. Es en cuestión de género, no en cuestión de uno u otro, porque no hay uno u otro. En otros municipios hay un síndico u otro síndico, o puede ser un síndico o una síndica. Entonces, generalmente no hay dos presidentes, ¿verdad? Pero sí hay síndicos. Por ejemplo, anterior a la reforma de la propia ley del régimen, estaba el síndico procurador y el síndico social. Entonces ahí sí a lo mejor cabría lo que usted dice, que autorizaran, entre comillas, el síndico procurador o el síndico social. Hay 3 síndicos. No, ¿por qué? ¿Dónde? En Tlalnepantla. Es por la cantidad de... Sí, de población. Tienen... Y también, ¿cuántos recursos tienen? Harto recursos de municipios de 8 dinero. Entonces, artículo 25. 25. Ajá.
Notificaciones. El Departamento de Notificadores contará con un titular, el cual supervisará, organizará y dará cuenta del personal a su cargo. Asimismo, dicho departamento tendrá las siguientes atribuciones. Fracción primera. Recibir por parte del Departamento de Substanciación de Procedimientos o del Departamento de Resoluciones los expedientes de notificaciones personales o de diligencias que deban llevarse a cabo fuera de las instalaciones de la propia sindicatura. Fracción segunda. Hacer oportuna y en los términos de la legislación aplicable las notificaciones personales y practicar las diligencias que sean decretadas por el Departamento de Substanciación de Procedimientos o del Departamento de Resoluciones, devolviendo los expedientes previas las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Fracción tercera. Llevar un libro en el que asienten diariamente las diligencias y notificaciones que llevan a cabo fuera de las instalaciones de la propia sindicatura, con expresión de la fecha en que reciba el expediente y la fecha en que lo devuelva. Fracción cuarta. Hacer entrega a las autoridades correspondientes de los oficios emitidos por el síndico, por los directores o en general por las áreas integrantes de la sindicatura municipal, en aquellos casos en que sea solicitado por exhorto por alguna autoridad, surgido de los procedimientos administrativos que se tramitan en la Dirección de Responsabilidades. Fracción quinta. Estarán investidos de fe pública en las actuaciones que realicen en el ejercicio de sus funciones, estableciéndose en ella el nombre completo de quien las practique. Y, fracción sexta, las demás que en el ejercicio de sus facultades le encomienda expresamente el síndico o el director de responsabilidad. ¿Esos vendrían siendo los inspectores? ¿No? Notificadores. ¿La sindicatura no tiene inspectores? Anteriormente, en el reglamento vigente se hablaba de los inspectores. Los inspectores esencialmente realizan estas funciones. Actualmente se hizo una redistribución del personal y los inspectores como tal pasaron a Contraloría. Y nosotros lo que creamos fue un departamento de notificadores, porque nosotros nada más necesitamos que se lleven a cabo notificaciones, no propiamente una inspección. En dado caso. Pero sí siguen estando entonces ese personal que está sí, de guardia. Sí. El personal sigue funcionando. Revisando el buen desempeño. Inspeccionando. Inspeccionando. No, pues es que sí, por ejemplo, en la calle ven un vehículo que no tiene autorización para andar utilizándolo a alguien, esas cosas, que se encuentra. Tienen que estar, por ejemplo, cuando remolcan vehículos. Sí, todavía lo hacen. ¿Qué? Cuando se remolca un vehículo. Sí participamos. La participación de los inspectores obviamente no solamente atañe al remolque de vehículos, sino también a muchas otras cuestiones como nos ha solicitado el apoyo la ciudadanía o incluso a veces los propios funcionarios al momento de las detenciones, al momento de que se dio un choque con alguna unidad del propio ayuntamiento, entre otras muchas cuestiones. Para que se dé un correcto peritaje. Pues más que nada para estar ahí, dar fe de los hechos que están aconteciendo. Pero por ejemplo, no sé si lo hagan ahorita o si no está reglamentado, pero me tocó ver que se hace el inventario del vehículo y se le colocan sellos en la puerta. Así es. ¿Se hace aún? Se tiene que hacer, pero esa es obligación de la empresa que brinda el servicio. Supervisado por sindicatura, sí. O sea, nosotros propiamente no hacemos el llenado. No, está el reglamento de arrastre y almacenaje que ahí se establece, y me parece que también hay una norma técnica. En ambas se establece la obligación para la concesionaria. Nosotros solamente supervisamos que se haga. Pero la concesionaria no lo va a hacer a su modo. Por eso está la supervisión. De todos modos, no lo puede hacer a su modo porque hay formatos autorizados para que se haga ese llenado. Y obviamente también debe participar a la persona que le están remolcando el vehículo. A menos que sea un vehículo abandonado, pues no participa. De hecho, si te remuevan el vehículo, tienes que pedirle que lo selle. Pone los sellos. Hay gente que dice, no le ponga los sellos. Pero ahí se sienta. En el inventario, ahí se sienta. Tal persona no solicita que se pongan los sellos. Porque luego para quitárselos. La pintura y por... Muchas veces, no sé si has visto los carros que a veces todavía andan ahí con el... Lo pintas y se queda la goma.
Pero sin sellos también promueves que se pueda Bueno, hacer ¿lo algo. saqué? Sí, sí, pero eso ya bajo responsabilidad de quien lo solicitó. Pues, No, pues es que históricamente los youngsters. No debería de pasar. Pues. Pero si está por reglamento que se debe de sellar, Tiene que ¿por sellar, qué tiene. habría el particular de si no me lo selles? Ahí se incurre en una irresponsabilidad Así es. porque te está diciendo por responsabilidad del propio ayuntamiento que los vehículos se sellen. Porque, ok, yo no le dije al señor que no lo pusiera, ahora me falta el estéreo, me falta yo no se lo dije, él le puso, para echar culpas somos bien buenos mexicanos. Pero es que para eso uno firma el inventario de comportamiento. ¿Cuánta gente firma sin leer? El No, 99.9. se hace de... Lo que por estás tú reglamento con se el hace. coraje del... No, que no se lo puso. O no firma. ¿O no firma? O no firma, como el caso de las infracciones. Te ponen una infracción y me ha pasado que encuentro gente, me que se me infraccionaron, pero yo sé que no tuve la culpa y no le acepté la multa, ¿no? La infracción. ¿Y por qué no? No, porque no tengo la culpa. Entonces, ¿con qué vas a pelear? ¿Con qué vas a ir con el juez calificador, no? O no la firmé porque no fue mi culpa. Bueno, o sea, al final de cuentas es también tu respaldo. Entonces, sí, mucha gente que no quiere firmar. O sea, también como mucha gente firman sin leer o no quieren firmar. Porque creen que va a tener otra responsabilidad, pero... Yo tengo entendido que cada vez que un carro se notifica o se lo lleva a la grúa por mal estacionado, por abandonado, tiene que estar la sindicatura. No sé si ya cambió el reglamento, pero está bien canijo. Imagínate andar viendo o que les notifiquen, hoy vamos a levantar tantos carros de la colonia, designar inspectores para que estén, porque de otra manera pues también se incurren en responsabilidad. Eso lo haría quien pues no sé, ya Es que el departamento de inspectores sigue existiendo, pero ahora está asignado a la Contraloría, no a la Dirección de Responsabilidad. De ver las atribuciones que tiene. Fue lo que se vio la sesión pasada. Ah, sí, no lo sé. Sí. ¿Y si está o no está? Sí, hablan del Aquí en el artículo 12 del proyecto, A partir del 12. dice la Dirección de Contraloría para el cumplimiento de sus facultades y sus atribuciones tendrá bajo su cargo las estructuras siguientes. Me brinco a la fracción quinta, Departamento de Inspectores. Sí, es que ahí fue donde se desfasó. Y ya posteriormente establece el Departamento de Auditoría, Departamento de Inspección de Obra, Departamento de Situación es la fracción quinta de inspector. y Departamento de Inspector. Ajá. Y posteriormente el artículo Que aquí le metimos, sí, que no tenía lo de las consultas también, ¿verdad? Sí, cierto. 17. Interviene formulación de expresiones del inventario general de bienes inmuebles. Escriban al libro. Yo lo tengo aquí como 18, no sé finalmente qué Actuar como artículo órgano de quedó. control en actos de entrega-recepción, recibir las observaciones del acto de entrega-recepción, realizar visitas, inspecciones y auditorías. Yo lo tengo como artículo 18, pero finalmente no sé qué Realizar artículo. toda clase de libros, documentos, la supervisión, la ejecución de los procedimientos de contratación de obra pública, aplicar el protocolo de actuación en contrataciones establecido por el Consejo Coordinador de Sistemas Estatal Anticorrupción. Realizará recorridos de vigilancia para verificar el desempeño de los La fracción sexta del 19. 14. El Departamento de Auditoría contará con un titular, el cual organizará los procedimientos elaborados. Vigilar que la prestación del servicio de arrastre y almacenamiento de vehículos se realice de conformidad a la normatividad aplicable, así como elaborar y mantener actualizado el inventario de altas y bajas de vehículos depositados en los corralones establecidos para tal fin. Se supone que cada vehículo que entra, el corralón está obligado a notificarlo en circulación. Así es. El Departamento de Investigación, ¿el 18 dijeron? 19. Fracción sexta. Ah, sí, 18, perdón, yo aquí lo tengo como 18. El Departamento de Inspectores contará con un titular, el cual supervisará y organizará de la cuenta y procedimientos. Recorridos de vigilancia, desempeño. Supervisar los servicios públicos en las dependencias municipales. Hacer entrega de las autoridades correspondientes
de los oficios emitidos por el síndico, estos entregan, estos no notifican. Auxiliar del personal de sindicatura, en cualquier diligencia ordenada por el síndico, levantar, circunstanciadas, cuando así sea necesario, y de aquellos elementos ordenados. Vigilar que la prestación de servicio de arrastre y almacenamiento de vehículos se realice de conformidad a la normativa aplicable, así como elaborar y mantener actualizado el inventario de altas y bajas. Bueno, aquí habla de servicio de arrastre y almacenamiento de vehículos. Dice servicio de arrastre. ¿Es alguna norma técnica? ¿Es un reglamento? Hay un reglamento de arrastre y Entonces, almacenamiento. yo creo que hay que mencionarlo como tal, ¿no? Si hay un reglamento, aquí nomás dice vigilar la prestación del servicio de arrastre y almacenamiento de conformidad con el reglamento que está, y ya su nombre, ¿no? ¿En cuál? Nos vamos a regresar al artículo 19, yo tengo como 19, no sé si usted. Fracción sexta. Que se mencione el reglamento del servicio de arrastre y almacenamiento, así como elaborar y mantener actualizado el inventario de altas y bajas de vehículos depositados en los corralones. Establece para supervisar que los miembros adscritos a la seguridad cumplan el profesionalismo y revisar que los recursos materiales de arrastre ¿La concesionaria? así es. Pero ese sería dentro de la misma fracción 6. Vigilar la prestación del servicio de arrastre y almacenamiento de vehículos según lo establece el reglamento y su nombre, ¿no? Bueno, Y vigilar que se cumpla Lo establecido en el el reglamento. reglamento de el arrastre servicio de arrastre y almacenamiento. ¿Otra vez? Por favor. Vigilar que se cumpla el reglamento o un reglamento. Sí, es un reglamento. Y ya fue su nombre completo del reglamento. ¿El reglamento de qué? De arrastre. No, pero tiene otro nombre completo, ¿no? Sí, es arrastre y almacenamiento o arrastre y almacenaje, pero es más largo el nombre, nada más no lo recuerdo. Aquí entra, ¿no? Porque dice, se realice de conformidad a la normatividad aplicable. Es que me parece que se agregó así porque, si mal no recuerdo, también hay una norma técnica, por eso se dejó como normatividad aplicable. ¿Cuál es la fracción? Sexta. Pero yo insisto que cuando dejamos, y ya lo dicen varios, ¿no? Cuando dejamos tan ambiguo la normatividad aplicable, cuando la ciudadanía tiene que hacer uso de esto, y lo dejas igual. No busca cuál es la normatividad. ¿Por qué? Porque no. Se vaya directamente y revise. Oye, dice que tiene que hacerlo conforme dice el reglamento. De verdad, lo checan, ¿no? Aquí, estas cosas que son de aplicación a la ciudadanía deben de ser lo más claras posibles para que el ciudadano no tenga que batallar, decir. Pero en este caso es para nuestros inspectores, no para la ciudadanía. Sí, pero si el inspector incurre en algo y la ciudadanía cree que ese inspector debió de hacer algo, o debe de hacer más, o se extralimitó, o la duda que tenga, se va a referir al reglamento interno de la sindicatura y va a ver cuáles son las obligaciones de ese inspector con respecto a lo que él cree que en hizo este caso mal. sí hay un bien que puede ser de la ciudadanía. Claro, los vehículos generalmente son y si en su mayoría de casos hay una inconformidad. O sea, tenga razón o no tenga razón, cuando le remolcan un vehículo a un ciudadano, siempre va a haber una inconformidad. Yo entiendo que muchos reglamentos dicen, es que es interno. Pues sí, pero en un reglamento interno, si bien te habla de la organización o del organigrama y de las funciones, ahí es donde viene que la función va para un ciudadano o para otro servidor público. Y cuando hay una mala actuación, ¿en qué te basas? O el ciudadano ver a quién dirigirse en caso de la situación en la que en cualquier situación. Además, los reglamentos, el hecho de que sean internos no quiere decir que los demás lo podamos leer, buscar atribuciones, buscar obligaciones, buscar omisiones, buscar qué me respalda para poder hacer algo en contra de o a favor de. Entonces, ponerlo completo en lugar de decir la normativa
Aquí dice, se realiza de conformidad a la normativa aplicable. Pues hay que mencionar la normativa. Créanme, usted es abogado, usted es administrador público y tiene otro nombre, ¿no? Politólogo. Ay, chavo, me impresiona. Bueno, de alguna manera podemos entenderlo, ¿no? La normatividad aplicable. Hasta a mí me costaría, ¿y cuántas son? Porque hay una norma, hay un reglamento, a lo mejor hay una ley, a lo mejor hay un decreto, a lo mejor hay... ¿sí? De hecho, lo mencionábamos en la sesión pasada y que el síndico también estuvo de acuerdo que había que asentar a qué normatividad se estaba refiriendo, que era muy importante. El papel no lo cobran, la tinta tampoco. Bueno, en el artículo 25 hay alguna observación, compañero. Bueno, aquí ya quedó, ¿verdad? Que Sí. Valencia tiene ahorita una sesión del comité de... Sigue. Ah, Oye, pues sí, tenemos que ir para allá, ¿verdad? como nos quedamos en el 25, 25. Ajá. ya me dijo. Eran de los notificadores. Ah, sí, fue lo que leímos de los notificadores y de ahí derivó lo de los inspectores. Entonces, Entrega. ya casi acabamos. 26 son 32. Entonces la siguiente dirección sería Atención Ciudadana. Ok. ¿Tienes fecha ya para la ¿Qué siguiente? no hace nada? Igual, Sí, semana. ¿crees que puedo checar la fecha contigo? Ajá. Para checarlo con el director también. Ok, sí. Gracias a la... Ok. Sí, No la tienen por semana. Van a. sí, lo voy a checar con el director. Oye, antes que te vayas, mañana tenemos catastro, pero creo que tienes también consejo consultivo, ¿no? Sí, ya hablé con ellos para ver si lo podemos hacer antes. Yo lo que te iba a sugerir es que si ibas y eso es presencia para que me con y me quedo sesionando con el compañero como comisión de gobernación, porque la profesora no va a ir. Cierto. Lo voy a consultar ahorita Sí, con ok, ellos. me avisas aunque con le estaba tiempo dando para- prioridad al de catastro, ¿eh? Sí, porque estamos poquito atrasados. Todavía nos faltan como... Bueno. Pues siendo las 10 horas con 23 minutos, declaramos clausurada esta sesión. Gracias.